Ya trabajamos series geométricas y series telescópicas, y en estas, cuando la serie converge, podemos calcular su límite usando alguna fórmula. Pero hay muchos tipos de series en los que no es tan sencillo determinar su valor de convergencia. Entonces nos vamos a estar enfocando más bien en criterios para determinar siquiera si una serie es convergente o no. El primer criterio es el de la condición necesaria, que nos dice que si una serie converge, entonces el término general de la sucesión que define esta serie tiene que converger a cero. Y este criterio usualmente lo que usamos es su recíproco. Quiere decir que si tenemos una sucesión que no converge a cero, eso puede ser que su límite sea diferente o que ni siquiera exista, entonces podemos concluir que la serie ni siquiera converge, que la serie es divergente. Y es importante decir que este criterio solo funciona de un lado. Si empezamos con una sucesión que va para cero, no necesariamente vamos a tener una serie que converja. Y uno de los ejemplos más importantes es la que se llama la serie armónica, que es la suma de los inversos de los números naturales. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, así sucesivamente. Esta serie, el término general es 1 entre n, que va para cero, pero esta serie es divergente. Entonces, este criterio de condición necesaria también se conoce como el primer criterio, porque aquí nos dice, considere la serie. Entonces, la serie es la sumatoria de n por seno de 4 sobre n. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno verifica si el límite de la sucesión va para cero. Y resulta que aquí tenemos unos límites especiales de n por seno de 4 entre n. Este límite es 4 y no es 0. Entonces, así nomás, concluimos que la serie es divergente. Un criterio importante es el de la p-serie, que básicamente tenemos la suma de 1 entre n a la p. Bueno, aquí está escrito como 1 entre n menos algún número natural n0 a la p, y la serie va a empezar en algún natural que sea mayor que n0, porque no queremos que el denominador se anule. Si n es igual a n0, habría un problema. ¿Okay? Y para las p-series tenemos un criterio que nos dice que si p es por lo menos 1, mayor estricto que 1, la serie va a ser convergente. Sin embargo, cuando p es menor o igual que 1, la serie es divergente. Que cuando p es igual a 1, tenemos precisamente la serie armónica. Entonces, la serie armónica es una p-serie con p igual a 1. Y si p es más pequeño, esta serie también sigue siendo divergente. Veamos este ejemplo de aquí. Tenemos una raíz cuarta de n menos 4 a la 3. Y aquí nosotros recordamos que raíces es lo mismo que potencias fraccionarias. Entonces, básicamente tenemos la serie de 1 entre n menos 4 a la 3 cuartos. Y tenemos que 3 cuartos es menor que 1. Claro, estamos sumando desde un término mayor a 4. No queremos que n sea igual a 4 aquí. Y entonces podemos concluir que la serie es divergente, porque p es menor que 1. Otro criterio que tenemos aquí es uno de comparación, que tenemos dos sucesiones, xn y yn, satisfacen una desigualdad, y es que para todo n, xn va a ser menor o igual que yn. Y además, las sucesiones van a ser de términos positivos. Y vean que aquí hay algo curioso, y es que la sucesión de sumas parciales, cuando estamos sumando términos positivos, va a ir solo creciendo. Estamos agregando cosas positivas, entonces la sucesión de sumas parciales va a ser creciente. Y entonces el criterio nos dice dos cosas. Una, que si la sucesión, la sumatoria de arriba, la serie de los y es convergente, entonces la serie de los xn también es convergente. Y esto básicamente es por un teorema de convergencia monótona, porque la serie va a estar acotada por la suma de los y y es creciente. Y por otro lado, si la serie de xn que está por debajo diverge, en este caso la divergencia iría para infinito, implica que la serie de los y también va a ser divergente. Un ejemplo de cómo podemos usar comparación directa es esta fracción de aquí. Estamos sumando 1 entre n a la 2 más 6n más 8. Y ven que aquí, como n es positivo, 6n, 8n a la 2 son positivos. Entonces estamos hablando de una serie de términos positivos. Y nosotros podemos ver que el término general, el denominador, es mayor que n a la 2, porque es n a la 2 más cosas positivas. Entonces, cuando le damos la vuelta a la fracción, tenemos que fracción 1 entre n a la 2 más 6n más 8 es menor que 1 entre n a la 2. Y esto nos sirve porque podemos comparar directamente con la serie de 1 entre n a la 2. Y aquí recordamos, bueno, esta es una p-serie con p igual a 2 y 2 es mayor que 1.
y el criterio de P serie nos dice que esta serie va a ser convergente. Y entonces, por comparación directa, la serie de arriba es convergente, la serie original va a ser convergente. En este segundo ejemplo tenemos un logaritmo de n acompañado con una raíz cuadrada y arriba tenemos un n más 4. Y nosotros podemos ver que el logaritmo de n es más pequeño que n. De hecho, habíamos visto que es mucho menor que n. Y así, multiplicamos por la raíz, tenemos que raíz de n por logaritmo de n es más pequeño que n a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, podemos decir que 1 entre n a la 3 medios está por debajo de 1 entre raíz de n, el logaritmo de n, que es el denominador que tenemos en esta serie. Y podemos poner una n arriba. En realidad queremos un n más 4 arriba. Pero podemos volver a usar comparación para deshacernos del 4 porque es positivo y decir que el término general de nuestra serie está por encima de n sobre n a la 3 medios. Y entonces aquí hacemos una cancelación del n y nos quedaría que nuestra serie está por encima de la serie de 1 sobre n a la 1 medio. Y esta es una p serie con p igual a 1 medio es menor que 1. Entonces nuestra serie está por encima de una serie divergente, va a ser divergente. Un criterio que en esencia nos va a ser más útil que el de comparación directa va a ser comparar con el límite. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos dos sucesiones y calculamos el límite de su cociente, xn sobre yn. Digamos que ese límite existe y es un valor L. Entonces vamos a ver varios casos. Si el límite es diferente de 0, lo que vamos a obtener es que básicamente xn es un múltiplo de yn, o sea que al considerar las series, básicamente una serie es un múltiplo numérico de la otra. Por lo tanto, si una es convergente, la otra es convergente, o si una es divergente, la otra es divergente. Entonces lo que nos dice es, las dos series se van a comportar igual. Cuando el límite es 0, esto quiere decir que xn es mucho menor que yn. Entonces lo que podemos decir básicamente es que si yn converge, xn también, o el caso inverso, cuando el límite es infinito, más bien vamos a decir que xn va a ser mucho mayor que yn. Entonces si yn diverge, resulta que xn también va a diverger. Y otra forma de que podemos ver esto con la notación de límites es que si xn y yn son similares, entonces las series tienen el mismo comportamiento, pero si no, tenemos la propiedad cuando xn es mucho menor que yn o cuando xn es mucho mayor que yn, tenemos solo un lado de la convergencia. Y aquí tenemos estos ejemplos en los que comparación directa no va a ser tan sencilla, pero entonces nosotros podemos decir, en el primero, tenemos un cociente de polinomios y nosotros podemos determinar esos límites. Entonces, nosotros sabemos que cuando sacamos un factor forzado, al abajo un n al cubo, arriba una n, nos va a sobrar un n a la 2 y lo que está a la derecha va a converger a los términos principales, que en este caso sería 2/3. ¿Esto qué quiere decir? Que si dividimos entre 1 entre n a la 2, el límite ya no va a ser 0, ya no sería para 0, sino que sería para 2/3, que es lo que nos quedaría. En otras palabras, todo el término, toda la fracción de polinomios, la podemos comparar con 1 entre n a la 2. Entonces, nuestra serie tiene el mismo comportamiento que 1 entre n a la 2. Y recuerden de nuevo, esta es una p serie, p es igual a 2, es mayor que 1, la serie va a ser convergente. En el segundo ejemplo, teníamos una suma de raíces cuadradas en el denominador, y resulta que este lo podemos comparar con una raíz de n. Básicamente, raíz de n más 1 también es similar a 1 entre raíz de n. Entonces, cuando lo comparamos, sacando un factor común, podemos ver fácilmente que el denominador va a ir para 2, o sea que la fracción iría para 1 medio. O sea que la serie que tenemos tiene un comportamiento similar a la suma de raíz de 1 entre n, la suma de 1 entre n a la 1 medio. Esta es una p serie, p es igual a 1 medio, es menor que 1. Entonces, esta segunda serie diverge, y comparando con la primera también es divergente.